Mientras más lo nieguen, parece más obvio. El gobierno está metido con el Mayo, con los Chapitos, con el Cártel Jalisco, Nueva Generación, con los Ardillos y con cualquier delincuente que se le ponga y esté dispuesto a dar su bolsillo para que alguien gobierne como títere. Podría ser que la presidente de los Estados Unidos mexicanos sea una paloma blanca. A lo mejor, y como era el animal menos sucio del corral, la postularon para la presidencia de la República, pero no está exenta de lo que está pasando en México. El abogado del Mayo aparece en demasiadas fotos con figuras clave de Morena, entre Ricardo Monreal, Adán Augusto, el gobernador de Sinaloa, la misma presidenta y muchos otros políticos más. No es coincidencia. O sea, 1 es coincidencia, 2 es mala suerte, pero 3, y hay muchas más de 3. Y con la cantidad de imágenes que ha salido a la luz, resulta difícil de creer que nadie lo topa en Morena. Es más, es tan difícil de creer porque también hace unos cuantos días salió el PAN y mostró que contrató a esos mismos abogados para ser asesores de la bancada de Morena. Es decir, que al menos una de las cabecillas de Morena, vayamos ustedes a saber quién, está involucrado y conoce personalmente a esta persona. Ricardo Monreal, la misma presidenta, diputados, senadores, todos estos personajes que aparecen en diferentes fotos, ¿en serio vamos a seguir justificándolo como si fuera casualidad? ¿O realmente el gobierno está allanando el camino para el regreso del Mayo con el arma más efectiva que tiene? El miedo. El ex embajador Ken Salazar, antes de despedirse de México, dejó entre líneas una verdad incómoda. El gobierno sabe que aquí se produce la droga. No dijo explícitamente, pero su mensaje fue claro, y mientras Estados Unidos clasifica a los narcos como grupos terroristas, aquí seguimos viendo cabezas de alcaldes en autos, asesinatos políticos y ciudadanos que tienen mucho miedo, guerras en Sinaloa, amenazas constantes, pero el gobierno solo atina a decir, son mexicanos. ¿Y el resto de los mexicanos? ¿Qué van a pasar con esos? ¿Los que no vivimos del crimen organizado? ¿O acaso, para este gobierno, solo los delincuentes merecen ser llamados mexicanos? ¿O merecen ser defendidos como mexicanos? Si esto me lo preguntan, es profundamente injusto. Porque mientras muchas personas intentamos vivir en paz, intentamos llevar, digamos, una vida tranquila, sabemos que inevitablemente encontraremos problemas y nos tenemos que preparar para esos problemas. ¿Qué más quisiera uno? Que viviéramos en un país en el que la paz fuera simplemente normal. Pero estamos en México y el gobierno todavía no se la cree. Más de 30 millones votamos en contra, más de 40 millones votaron a favor del actual régimen y en total somos más de 130 millones de mexicanos. Pero sin importar cómo hayas votado, hay una realidad innegable. Nuestros derechos están siendo borrados, tergiversados y golpeados por un gobierno que manipula la Constitución y chantajea con juegos sucios dentro y fuera de las elecciones. México necesita despertar. No podemos permitir que esto sea solo otro capítulo que pronto se olvide. Si algo debemos aprender es que cuando los errores se pagan caro cuando se dejan pasar. Pero siendo sincero, Morena tiene mínimo una década más en el poder. Mínimo. No porque sean invencibles, sino porque controlan un partido que, aunque fragmentado ya en medio de este sexenio, hará lo que sea por permanecer en el dinero y en el poder que la política les da. Y cuando el changarro se les venga abajo, porque eventualmente lo hará, van a aferrarse con uñas y dientes a los privilegios que ellos criticaban, pero que los mantendrán a flote. La pregunta es, ¿dejaremos que lo hagan? Cuando las ayudas sociales ya no alcancen por la inflación y la falta de empleo, cuando la educación se hunda en la mediocridad siguiendo el camino que sigue, la seguridad siga siendo un lujo y no la normalidad, y la salud pública desaparezca por caprichos y falta de presupuesto, cuando las casas y ahorros de los mexicanos sean expropiados y la vida privada sea objeto de vigilancia, cuando la oposición deje de existir porque disentir sea un crimen, entonces no habrá marcha atrás. Y aunque parezca que ya estamos ahí, aún no. Hoy solo estamos viendo cómo se pinta el escenario, cómo se pone la primera piedra del camino peligroso. Pero todavía podemos pisar el freno.
Depende de los ciudadanos, porque si no hacemos nada, este será el principio del final del México que conocemos. ¡Viva México! Pero que de verdad viva. Y solo vivirá si nosotros decidimos que así sea. La esperanza no es un nombre. La esperanza eres tú. La persona a tu lado y la que le sigue y la que vendrá. La esperanza somos los más de 130 millones de mexicanos que intentamos vivir en paz y trabajamos cada día y seguimos creyendo en un futuro mejor. Somos también aquellos que ya no están, los que se fueron asesinados, los que lucharon, los que nos dieron patria. Y seremos también los mexicanos del mañana, los que aún no han nacido, pero merecen un país digno. Es momento de recuperar a México, porque nadie más lo hará por nosotros. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.